Hola guionista, bienvenido a este nuevo vídeo sobre el taller práctico online de guión cinematográfico, proceso y técnica. En este vídeo vamos a hablar sobre las acciones y sobre los diálogos. Bien, pues ya estamos en la última parte de la escritura del guión. Ya tenemos todo, la escena, los sitios donde van a ser, si va a ser de día, si va a ser de noche. Ya solo se trata de escribir la escena en sí. Y entonces, en un guión cinematográfico hay dos tipos o dos partes distintas, ¿no? Una que sería lo que son las acciones concretas, que son las que vamos narrando siempre en presente visual, siempre indicativo, frases simples, sin ningún tipo de adverbio temporal, ni de todo esto que hemos estado hablando durante todos estos vídeos. La acción pues viene a describir qué está pasando, qué cosas pasan, qué hechos pasan, qué cosas ocurren. Y luego por otro lado pues están los diálogos, que bueno, los diálogos pues es lo que están hablando los personajes. En cuanto a los diálogos, tengo que decirte que aquí puedes escribir cualquier cosa que el personaje hablara, aquí no hay ningún tipo de limitación lingüística y nos da una información muy concreta sobre el tiempo que duran, porque solo tenemos que leer lo que hablan cada uno de los personajes, calcular el tiempo, cronometramos el tiempo y decimos pues esta escena va a durar 2 minutos. Lo que no es ya tan fácil de saber exactamente o a ciencia cierta, pues bueno, es las acciones. Por eso, pues bueno, tienes que tener mucho cuidado con este aspecto porque realmente el producto audiovisual que estamos escribiendo, sea cortometraje, sea largometraje, videojuego, da igual, tiene que tener un tiempo concreto. Y aparte ese tiempo concreto tiene que estar estructurado, como hemos visto, en las distintas partes de la estructura. Con lo cual, hay que tener siempre muy presente cuánto tiempo lleva cada una de las cosas que escribimos. Con los diálogos, como hemos visto, es más fácil que con las acciones, pero más o menos pues tienes que tenerlo claro. Podríamos decir que los diálogos son todo lo que se va a escuchar en la película y que las acciones son todo lo que se va a ver. Audio, visual, imágenes y sonido. Pues bien, de esta forma lo recoge el guión. Entonces por eso pues vamos escribiendo, describiendo lo que estamos viendo y luego los diálogos pues mostrando lo que cada personaje habla. Hay una estructura o un formato específico para escribir un guión. Lo que pasa es que ya hoy día, bueno, que este formato concreto pues te decía exactamente qué márgenes, qué interlineado, qué tipo de fuente, todo esto, porque más o menos al escribirlo, cada página del guión viene a ser más o menos 1 minuto de película, más o menos, nunca es exacto, pero sí es verdad que es muy próximo. Pero bueno, hoy día ya hay un montón de software que especialista para escribir guiones, para escritores, ¿no? Y entonces, pues bueno, este software ya se encarga de maquetarlo en ese formato, con lo cual no te tengo que dar aquí información ahora ni de tipo de letra, ni de interlineado, ni de márgenes, ni porque tú, digamos, con este software pues ya te olvidas, él ya te lo va a marcar en el estándar que tiene que tener, que no es para otra cosa, y fíjate si es importante que para saber exactamente o más o menos cuánto va a durar la película. En los próximos vídeos hablaremos sobre Celt, que es bueno, el programa más estandarizado que hay, aunque hay otros más, pero bueno, todos vienen también a ser similares. Analizaremos este en concreto porque es el que ahora mismo está más estandarizado y te permite una cosa muy buena, y es que es multiplataforma, que quiere decir que puedes escribir en el ordenador, puedes escribir en el móvil, puedes escribir desde una tablet, desde cualquier dispositivo que tenga conexión a internet, pues todo lo tenéis ahí en la nube y podéis modificándolo, compartiéndolo, exactamente. Pero bueno, ya hablaremos de eso en el próximo vídeo. Dentro de lo que es la acción, al escribir la acción, hay algunas cosas que debes de tener en cuenta, son detalles que facilitan a la hora de leer y también facilitan luego al equipo de producción el buscar las cosas y todo esto. Son detalles, como por ejemplo, la primera vez que aparece un personaje en la película, cualquiera de los personajes,
su nombre se pone en mayúscula y entre paréntesis al lado se pone su edad. Ten en cuenta que el que va a leer el guión no tiene toda la información que tú tienes de perfiles, fichas, etcétera. Entonces él, digamos, en ese primer momento es como que ve que es alguien nuevo que ha entrado en escena, como cuando vemos una cara nueva en la película, y también, pues bueno, le dice la edad, con lo cual pues ya se puede ir haciendo una idea de este personaje. Siempre recuerda, la primera vez que aparezca, siempre en mayúsculas, con la edad entre paréntesis al lado. Luego también cuando hay algo de atrezo que quiere decir pues algún objeto que viene a ser importante para la trama. Por ejemplo, si un personaje en un momento dado toma una foto o saca una pistola, pues entonces es muy importante que el día del rodaje el equipo de producción sepa que tiene que haber una pistola y que tiene que haber una cámara de fotos. Entonces normalmente también estos objetos se suelen poner también en mayúsculas a la hora de escribirlo. Pues coge la pistola, entonces pistola en mayúscula. De esta forma, pues eso, vemos que le da más importancia a ese objeto a la hora de estar leyéndolo, ya vemos que es un objeto importante y luego ayuda también al equipo de producción. Recordemos también que muchísimas veces la acción y los diálogos son algo simultáneo. Mientras está hablando, pues están haciendo acciones los personajes. Pues bueno, pues de esta forma, la forma de escribirlo es que escribe primero la acción y luego ya ponen los diálogos. Entonces se sobreentiende que mientras lo están haciendo, pues están hablando. Pero claro, esto te tiene que hacer tener en cuenta que si son simultáneas en el tiempo, esa acción y esos diálogos deben de durar igual. No puede durar la acción mucho más tiempo que los diálogos o los diálogos mucho más tiempo que la acción, lógicamente. Y ahora vamos a hablar de las indicaciones. Si hay alguna indicación importante que tengas que hacer sobre algún aspecto concreto, normalmente se pone entre paréntesis debajo del nombre del personaje cuando va a hablar. Esto es algo que se usa mucho. Pero también tienes que tener en cuenta aquí que tú eres el guionista. Entonces, cuantas menos indicaciones des al resto del equipo sobre lo que son sus funciones, mejor. Salvo que sean cosas muy, muy importantes para la acción del guión. En ese caso, entonces sí, ponla. Pero no uses más de la cuenta porque en este sentido luego tendrá mucho que decir el director, tendrá mucho que decir el propio actor. Por ejemplo, si tú al poner una frase pones sonriendo entre paréntesis debajo del nombre. Juan dice sonriendo y dice esto, ¿no? Vale, si tiene que ser sonriendo por alguna acción de la acción dramática, entonces tiene sentido que lo ponga. Pero si no, no. Porque a lo mejor luego el actor, él al encarnar el personaje y estudiar su personaje y darle la vida, a lo mejor él decide que esa frase en vez de decirla sonriendo, pues la dice serio. Entonces, no debes de darle muchas indicaciones porque entonces le estás cohibiendo su trabajo de él hacer ese personaje. Ahora sí es que es importante que tenga que sonreír porque en ese momento la trama depende de eso, porque a lo mejor hay otro personaje que al verlo sonreír piensa algo o cualquier cosa que realmente tiene que ver con la trama, entonces sí, ponlo. Y entonces se ponen así, debajo de los nombres pones tu paréntesis y la indicación. Aquí ya no estamos en el tratamiento, recuerda. Aquí ya no se puede usar nada de literatura. Aquí ya presente visual, frases cortas, todo lo que va pasando en orden y sin ningún tipo de literatura, si dijéramos. Ahora ya sí, esto es muy, muy, muy importante. Estamos ya en la escritura de guión y aquí ya se acabaron toda esa riqueza literaria que podíamos dar con el tratamiento. Esa atmósfera que tú has recogido ahí, digamos, luego ya va a formar parte del director. Si es verdad que puedes seguir, pues vemos lo mismo, con el lenguaje, cómo unen las palabras, qué dicen los personajes, qué palabras concretas, pues con todo eso puedes seguir dando una atmósfera. Pero ahora ya tiene que ser una atmósfera muy visual. Ya no es una atmósfera como ese híbrido del tratamiento, híbrido literatura, guión. Ahora ya aquí es estrictamente guión. Esto ya es el guión literario. Y en cuanto a los diálogos, pues siempre lo último que se escribe de la película. Y bueno, aquí es donde tenemos que jugar muchísimo con el personaje. O sea, a través de sus acciones y de sus palabras, pues es como lo podemos mostrar al espectador. Entonces por eso ahí los diálogos hay que trabajarlos mucho, ¿no? Es una cosa, por lo mismo, en cine no hay nada al azar. Cada cosa que se dice tiene su importancia significativa. Los diálogos tienen que ser muy coherentes entre el personaje,
en sí que es, porque cada personaje es distinto, y también con la situación concreta en la que está viviendo en ese momento, en esa escena. A la hora de escribir los diálogos es muy útil lo que se llama la escaleta de intentos de diálogo. Esta es una nueva herramienta que, bueno, que viene a facilitarte el trabajo de la escritura de la escena para decidir los diálogos que va a decir. Y en esta escaleta, pues bueno, lo que tienes que ir teniendo en cuenta es todo lo que el personaje está sintiendo en ese momento, todo lo que está sintiendo, y de todo lo que está sintiendo, qué es lo que se atreve a decir en ese momento. Porque a lo mejor hay cosas que en ese momento no dice, pero las está pensando. Pero claro, nosotros no podemos mostrarle al espectador lo que está pensando. Entonces, en este momento, otra cosa es que no puedas mostrarlo, pero tú sí debes de saber qué es lo que está pensando en ese momento el personaje. Y eso te va a ayudar a saber qué es lo que dice. Entonces, pues bueno, haciendo distintas escaletas en este aspecto, pues tú vas poniendo en esa escena concreta que está sintiendo el personaje, que siente con las réplicas. Ten en cuenta que también son diálogos, no son monólogos, son diálogos. Entonces, cada réplica que va haciendo uno de los personajes al otro le va afectando, va haciendo que piense algo, que su razonamiento avance, que su forma de pensar avance. Dice otra réplica, el otro réplica. Entonces, así tú puedes ir viendo en la escena con tu escaleta lo que está pensando cada uno y lo que dice cada uno, que a lo mejor no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero bueno, tú ahí ya vas jugando y te vas dando pistas sobre qué es lo que verdaderamente tendría que decir ese personaje en ese momento. Y lógicamente con este diálogo siempre queremos llegar a algún punto concreto. Me quiero referir que la historia, cada escena tiene que ir dando la información al espectador, entonces cada diálogo tiene que ir en ese sentido, de ir dándole cada vez más información al espectador sobre la escena concreta en la que estamos. No tiene que ser diálogos que no vengan a decir nada o diálogos de paja. Cada palabra, cada frase que van diciendo, pues tiene que ser importante y nos tiene que ir haciendo avanzar continuamente. También a la hora de elegir la réplica concreta, pues hay que tener en cuenta todo lo que hemos visto antes, la distancia interpersonal, el nivel emocional que tiene en ese momento el personaje, con quién es con el que está hablando, cómo es la triangulación entre ellos, cuáles son sus motivaciones. Todo tiene un porqué, no va a decir las frases aleatoriamente. Y tú, que ya has trabajado bien la historia, te irás dando cuenta de que sabes más o menos qué es lo que el personaje tiene que decir, aunque, como ya hemos visto, hay muchas veces que es más importante lo que no dice que lo que dice. Las réplicas normalmente deben de ser breves, no es un discurso, es un diálogo. Entonces, pues bueno, normalmente pues van soltando su idea y el otro pues la va entendiendo el otro personaje. Lo justo para que se explique bien qué es lo que siente o qué es lo que quiere decirle al otro personaje en ese momento. Pero no deben de ser muy largas. Si es verdad que puede llegar alguna escena importante en la que el personaje hable un montón, hable un párrafo bastante largo, pero bueno, en algún momento concreto, lo normal no es eso. Y bueno, llegamos también al número 3, al número mágico. Los diálogos también deben de tener su inicio, planteamiento inicial, su desarrollo y su conclusión. Este diálogo, ¿por qué empieza? ¿Qué es lo que lo ha motivado? ¿Cómo se va desarrollando el diálogo? Y finalmente, ¿cuál ha sido la conclusión? Y ya que decíamos, por ejemplo, en las escenas que teníamos igual las tres partes, inicio, conclusión o sea, inicio, desarrollo y conclusión, y que luego podíamos jugar a no mostrar alguna, hacer elipsis de alguna de esas partes en cualquier escena, en los diálogos sí es conveniente que se muestren las tres partes. En cada uno de los diálogos de cada una de las escenas es importante para que el espectador entienda bien pues esas tres partes, el inicio, el desarrollo y la conclusión. Pues eso, normalmente la acción muestra las imágenes que se van viendo y los diálogos pues van mostrando la relación entre personajes y cómo van evolucionando. Todo guión debe también buscar tener su réplica memorable. Toda película, ya sabéis, hay alguna frase de o alguna réplica de algún personaje que pasa como a la historia, ¿no? Que se te queda en la cabeza y que, bueno, que todo el mundo recuerda, ¿no? Pues hay que intentar también, pues eso, intentar buscar nuestra réplica memorable en nuestra película, una o dos, a ver si me entiendes, no tiene por qué ser una, pero sí es verdad que hay que intentar buscar a lo largo de toda la película el momento este mágico en el que un personaje dice algo y se queda ahí para siempre. En este punto también, como hablamos de réplicas entre personajes, pues recuerda lo que es muy típico, que son los malentendidos, las cosas que no se entienden bien o las palabras que
que dices que no dicen lo que dicen. Esto te da muchísima libertad, te da muchísima fuerza para tú poder liar al espectador, para ir jugando con sus expectativas, como hablábamos antes, y para generar conflictos, que recordemos que el cine es conflicto. Entonces, pues en la parte de los diálogos tienes también esa fuerza, tienes la fuerza de los malentendidos o de las cosas que se dicen sin pensarlas. Y con esto terminamos, de los 15 vídeos del curso, terminamos el 12, que es el que ya termina con lo que es la escritura de guión. Ya aquí no hay más prácticas porque ya lo que tienes que hacer es ya escribir tu guión y dejarlo terminado. Los próximos vídeos pues iremos viendo como hablando pues eso del software para guionistas y de lo que es el pitching y lo que se necesita saber para poder presentarlo a festivales, productoras, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, muchas gracias por tu atención. Espero que hasta aquí, hasta este punto del curso, estés contento y ya tengas todo lo necesario para poder escribir tu guión. Y nada, te espero en el próximo vídeo para seguir avanzando sobre estos aspectos que te he comentado antes. Como siempre, muchísimas gracias por tu atención, por tu confianza y a escribir, que ya lo tienes prácticamente escrito.